vamos a hablar de los elementos en la astrología. La astrología y los 4 elementos. Hay muchas personas que incluyen un 5.º elemento, que es el éter, pero nosotros vamos a partir de los 4 elementos conocidos: fuego, tierra, aire y agua. Esos 4 elementos son todas las estructuras materiales que hay entre el cielo y la tierra. Es la estructura material. Cuando estoy haciendo una carta astrológica, lo primero que veo es la distribución de los elementos dentro de una carta. Esto me parece sumamente importante. Yo digo que en los colegios debería existir esa materia como obligatoria para que la gente empezara a entender un poco quién es quién está al lado mío, con quién me estoy relacionando, porque esos son los elementos, es la base de los elementos en una carta. Son quizá lo que moldea la energía con la que el hombre viene a trabajar en la vida, con la que el hombre viene a llevar adelante su trabajo karmático. Eso lo marcan los elementos. Y por supuesto hay elementos que son muchísimo más determinantes que otros. Dentro de mi carta hay tal elemento, dentro de la tuya habrá este otro. Son como subdivisiones dentro de uno mismo, porque yo en mí contengo los 4 elementos. Entonces, quizás el trabajo de evolución interior tendría que ver con la integración de estos 4 elementos y poder realmente entender cómo los manejo dentro de mí, cómo soy dentro de los elementos en una carta. Verlos un poco para poder saber cómo interpretar, cómo explicar qué hace cada una de estas energías. Podríamos ver que el fuego, por ejemplo, cuyos signos o los signos que se manifiestan a través del fuego o los signos que consideramos de fuego son Aries, Leo y Sagitario, y son 3 fuegos, pero son 3 fuegos totalmente diferentes. Podríamos hablar de ellos de esta manera. Lo primero es que el fuego viene a traducir la pasión que hay en el individuo, es la pasión. El fuego es el elemento que expresa más abiertamente el ego. Los 3 signos de fuego son muy ego. Y entonces, por ejemplo, vemos que Aries es muy egoísta y Leo es muy egocéntrico. Sagitario va a comprender todo lo que tiene que ver con el ego en general. Vemos que el fuego es apasionado, sí, es de gran voluntad, iniciativa, acción, movimiento, entusiasmo. Son a veces un poco irracionales, gritones. Vemos el fuego como es el fuego: crepidante, explosivo, cálido, ¿sí? Todo eso se maneja a través del fuego. Cuando tenemos fuego de manera fuerte y determinante en la carta, tanto el fuego como los demás elementos en una carta astrológica los vemos manifestados a través de la posición del Sol, primero que nada, porque eso eres, esa es tu esencia. A través de la posición de la Luna, que son tus emociones, tus afectos, tus sentimientos, y a través del signo ascendente, que depende de la hora y lugar exacto de nacimiento. Cuando tenemos un elemento determinado en cada uno de estos puntos, ese elemento es fuerte, es clave.
Sin embargo, de los 3 puntos, la posición del Sol es la más fuerte, es el punto determinante en una carta. Quiere decir que si tú tienes tu Sol, tu signo, en fuego, pues el fuego va a hacer gala de sus características y de su fuerza. Y así funciona el fuego. Es impulsivo, entusiasta, todo lo que les dije, agresivo, etc. Vemos entonces que si tuviéramos que dividir los fuegos en sí, siendo el factor común, este elemento, vemos que Aries es como si fuese un cerillo. Y se encendió esa llama, y es una llama que sale, y así como salió, así se consume, así se evapora, así deja de existir. Aries es ese fuego. Y eso tiene mucho que ver con que es el primer signo del zodíaco. Luego tenemos a Leo, y Leo es como si fuese la antorcha olímpica, como si fuese una antorcha. Y entonces enciendo mi antorcha y voy con mi antorcha, y esta antorcha tiende a darle luz y fuego a la persona que la lleva. Así se proyecta. Puede ir hacia afuera, sí, pero a partir de mí. Quiere decir que es una llama que enciendo conscientemente, concienzudamente. Esta es, y así decido encender esa llama. Ese sería Leo. Y Sagitario es la llama que se enciende en una fogata. Entonces empieza bajita y va creciendo hasta que ilumina todo en derredor. Así funciona la percepción de los 3 signos de fuego. Y sigue siendo a través del ego, en los 3 casos. Vemos que el fuego se va a manifestar en el cuerpo, más que nada a través de la circulación. Entonces tenemos que la Tierra es aterrizada, concreta, cautelosa, confiable. Son personas que detestan los cambios. No me digas que mañana tengo que tener las maletas listas porque tenemos que salir de viaje y cambiarnos de lugar. La Tierra muy difícilmente se va a sentir cómoda teniendo que cambiar de lugar. Está como muy sujeta a los sentidos físicos. La Tierra se expresa y entiende la vida a través de los sentidos físicos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Así es la Tierra. La Tierra es apegada. Y parte del trabajo que viene a hacer la gente de Tierra tiene que ver con el desapego. La Tierra es muy estructurada y le da forma a todo. Logra entender el mundo de las formas a través de la concreción de las mismas. Y entonces vemos, por ejemplo, que Tauro podría ser la tierra sólida por donde voy caminando por este caminito, por esta vereda. Voy caminando. Ese es el camino a través del cual voy a llegar a entender cuál es mi trabajo de vida. Voy a ir por ese camino de tierra para encontrar cuál es el terreno que debo abonar, qué es lo que debo hacer a través de esa tierra. Virgo es el signo de la cosecha, del cultivo. Entonces tiene que ver con el arado, y yo soy quien ara la tierra y voy a sacar el fruto, el mejor fruto, lo máximo que se pueda sacar de esa tierra. Esa es la tierra vista a través de Virgo.
Y Capricornio, yo lo proyecto un poco más a través del dueño de la tierra, del terrateniente, del estatus que me está dando esa tierra. Esa tierra que sirvió para el cultivo, ahora es una tierra que se convierte en el estatus del dueño de esa tierra. Eso sería la visión de Capricornio. Y entonces también vemos que, siendo la palabra clave de la tierra la practicidad, la tierra va a somatizar a través de los huesos, sobre todo para Capricornio, a través de músculos, a través de intestinos, para Virgo, va a somatizar a través de estos puntos, pero básicamente tiene mucho que ver con el esqueleto, con lo óseo. Esa es la expresión somática de la tierra. Y si nos vamos hacia el aire, entonces vamos a ver que la gente de aire es volátil, como que la tenemos que jalar para que aterricen. Realmente se va a manejar en el mundo de todo aquello que todavía no ha tomado forma, que no ha logrado concreción. Ideas, pensamientos, planes, todo aquello que no ha sido aterrizado pertenece al aire. Entonces el aire muchas veces es flexible, es curioso. La gente de aire es comunicativa. El tema de lo verbal es sumamente importante para el aire. Y no solamente el tema de lo verbal, sino que además la gente de aire de por sí tiende no solo a interesarse por lo verbal, sino a hablar. La gente de aire, sobre todo Géminis, habla muchísimo, muchísimo, no paran. El aire salta de un punto a otro y vive a través del mundo del pensamiento, de la idea, de lo lógico, de lo racional. Por tanto, muchas veces les cuesta entrar en otros temas, en otros mundos, en el tema de lo esotérico, de lo espiritual. Les cuesta un poco, pero es parte de tu trabajo de vida, aire. Y vemos, por ejemplo, que si tuviéramos que hablar del aire que define a Géminis, tiende a ser como una brisa nerviosa que salta de aquí para allá y está aquí y allá, en este lado y en el otro. Salta. Eso sería el aire de Géminis. El aire de Libra es más bien una brisa suave. Puede ser una brisa suave, puede ser una brisa suave que no sabe muy bien en dónde quiere estar, pero es una brisa amable que acaricia, sin tocar, acaricia. Y el aire que define Acuario, yo pienso que podría ser un poco más el aire del huracán, que avanza, que se lleva por delante lo que encuentra a su paso, siempre compartiendo con ese o con eso, con lo que se está encontrando. La gente de aire va a somatizar a partir o a través del sistema nervioso. Son personas cuyo sistema nervioso es bastante frágil. Y pues sí, esto tiene que ver precisamente porque todo en su vida parte del pensamiento. Entonces el sistema nervioso es el punto a trabajar o es la parte que muestra la somatización.
para la gente de aire. La palabra clave del aire es pensar, razonar. Son personas que todo el tiempo están chuki, 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 la mente le está dando vueltas, traca, 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 precisamente por las características que ya mencionamos. El agua es lo emocional, de hecho esa es la palabra que define al agua, lo emocional. Son personas emocionales, vulnerables, empáticas, muy manipuladores, muy quejones a veces, muy ayayay. Son personas que a veces tienden a ser negativos precisamente por esa tendencia al ayayay. Yo creo que esa tendencia viene quizá expresada a través de la vulnerabilidad que los define. Y entonces el agua vive bastante conectado con la parte intuitiva psíquica, con lo que es la psique en general. Para la gente de agua, este es su mundo, el mundo donde está cómoda, su zona de confort. Y tenemos, por ejemplo, que Cáncer podría ser el agua de un lago, que es pasiva, calma. Si te reflejas en esa agua es como si fuese un espejo. Eso es el agua vista a través de Cáncer. Y a través del Escorpión es el pozo oscuro, secreto, cuyo fondo es fango, es tierra, es lodo, muy bien asentada, pero ahí está. Pero también puede ser el ojo del que sale un manantial y se abre. Siempre va a estar llena de la sorpresa, del secreto, de lo oscuro, de lo profundo. Y Piscis es el agua de mar, es el mar que a veces puede estar muy tranquilo y sin embargo, por más tranquilo que esté, adentro todo está en movimiento. Hay una vida completa adentro del mar, con su flora, su fauna, sus leyes. Así funciona Piscis. Es el agua que termina en espuma cuando la ola rompe en la orilla. La gente de agua somatiza por los líquidos del cuerpo, por el sistema linfático, por el sistema inmunológico. Esa es su vía de somatización. Cuando nosotros vemos este tema de los elementos, si nosotros fuéramos un poco atrás y tomáramos las ideas de Carl Jung, que es un famoso psicólogo vienés, que era un discípulo de Freud. Él siempre fue muy cercano a la astrología y él opinaba de hecho que la astrología era un poco el cúmulo del conocimiento psicológico de todos los tiempos. Así funcionaba y yo ahí estoy súper de acuerdo. Para mí ha sido la fuente de conocimiento psicológico más intensa y efectiva que he tenido en toda mi vida. Entonces, él habla de eso y dice que hay 4 modos o 4 formas de dividir la percepción del hombre. Entonces la divide a través de la intuición, la sensación, el pensamiento y el sentimiento o la emoción. Y si nosotros tomamos estos 4 puntos, podríamos decir que el fuego
se manifiesta a través de la intuición y la tierra a través de la sensación. El aire va a mostrarse o proyectarse a través del pensamiento y el agua del sentimiento o de la emoción. Y esos son los lenguajes que va a utilizar cada uno de estos elementos. Entonces vemos que una persona que tiene mucha agua se va a expresar precisamente a través de las emociones y todo lo va a llevar al terreno de la emoción. Entonces, si tú no tienes agua en tu carta, muchas veces vas a decir, uff, ya llegó este. ¿Por qué? Porque ese idioma, como no es conocido para ti, probablemente te abrume, te agote, te aburra. O, por el contrario, precisamente porque no lo tienes, te va a encantar y te vas a acercar más a esa persona de agua. Igualmente, la gente de aire, que es puro pensamiento, va a estar siempre dándole vuelta a la cabeza y todo lo va a interpretar a través de la lógica. Si esa persona de aire hace contacto con una persona de agua tan emocional, la persona de agua va a percibir a este aire como, uff, pero qué indiferente es, pero qué frío, pero qué seco, pero es incapaz de mostrar un afecto, una emoción. No, no es incapaz, es otro idioma. Y por ahí entonces me voy siempre cada vez que abro una carta astrológica. Este trabajo sobre los 4 elementos es básico. Muchas veces tenemos una mezcla de elementos. Está bien, entonces podemos llegar al equilibrio haciendo un poquito menos esfuerzo que aquel que no tiene nada en 1 o 2 elementos. Porque esas personas muchas veces se cierran y sus límites son inabordables. Simplemente no tienen razón, no tienen razón, no tienen razón. Y resulta que no es que tiene o no razón, nadie tiene o no razón. Es simplemente que utilizan idiomas diferentes. Ese elemento que tú no tienes, es ideal encontrar a alguien cercano que con toda seguridad la vida te pone a alguien con ese elemento que te falta y entonces observar, aprender, absorber las características de ese elemento para poder integrarlo al ser que somos. Es la única forma de lograr un equilibrio en ese que somos y a lo que venimos a hacer a la vida. Todo eso no lo podemos mostrar sino a través de equilibrio y armonía. Y quizá el primer paso tiene que ver con los 4 elementos. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal o comunícate a mi mail. Escríbeme, me encantará escuchar tus opiniones, leer tus opiniones o visita mi página web. Nos veremos muy pronto, la próxima semana. ¿Te parece?